Buen día para todos. Bienvenidos a este podcast donde trataremos el tema referente a la imaginación sociológica en nuestras actividades. En este episodio especial hablaremos sobre cómo se evidenció la imaginación sociológica en las actividades desarrolladas durante el curso. Hoy nos acompañan varios miembros del grupo y un invitado experto que nos ayudará a profundizar en este concepto tan importante. Antes de comenzar, presentaré a quienes estarán conmigo en este podcast, mi compañera de cabina, Carolina Gómez. De igual manera, tenemos dos invitados especiales quienes contarán su experiencia. Le damos la bienvenida a la compañera Yolenia, a la compañera Carol. De igual manera, a nuestro compañero e invitado experto, el señor Samir Ramos, que nos relatará y nos da claridad sobre qué es la imaginación sociológica. Y por último, me permito presentarme, quien les habla, Joan Restrepo. Para comenzar, quisiera preguntarle a nuestro invitado experto, ¿cómo podría definir la imaginación sociológica y por qué es tan relevante para interpretar situaciones personales dentro de un contexto social más amplio? Bueno, primero que todo, un cordial saludo y antemano gracias por la invitación. La verdad es que son preguntas muy interesantes a las cuales es necesario tenerlas muy en cuenta con relación al estilo de vida que tiene nuestra sociedad en el día de hoy. Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que esta teoría de la imaginación sociológica la desarrolló el sociólogo Charles Mills y se refiere a la capacidad de entender cómo las experiencias individuales están conectadas con procesos y estructuras sociales. O sea, no solo vemos nuestro problema como algo personal, sino cómo está influenciado por factores externos, ya sea economía, ya sea cultura, ya sea educación o familiar o aún el mismo entorno social. O sea, en otras palabras, podemos decir que la imaginación sociológica ayuda a ver cuando un problema personal es en realidad un fenómeno social. Quiero colocarles un ejemplo. Si en un barrio de una ciudad X, por ejemplo, vemos varios jóvenes salir a trabajar desde muy temprano y que no han podido continuar con sus estudios superiores, podríamos llegar a pensar y sacar conclusiones rápidas, como por ejemplo llegar a pensar de que personas que no quieren continuar estudiando o que lo hacen porque tienen necesidad en la casa y es necesario ayudar con los gastos. O otros conceptos más amplios, como por ejemplo el costo de la universidad se les sale de sus presupuestos y por lo tanto es un limitante para que ellos continúen sus estudios. Entonces, pero cuando lo miramos desde el punto de vista de la imaginación sociológica y hacemos un análisis con su entorno social, podemos llegar a otras conclusiones. De pronto, el poco acceso o lo complicado que podría ser acceder a programas estatales que les ayuden o le alivianen el valor, el costo económico de esa universidad. Entonces, muchas veces no es que el estudiante no quiera estudiar, sino que su entorno social limita sus oportunidades. Y ahí es donde juega un papel importante la imaginación sociológica. Por ejemplo, esta noción dada por Mills implica la capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas, reconociendo la influencia de las estructuras sociales en la vida de las personas. Y en cuanto a la pregunta de por qué es tan relevante la imaginación sociológica para interpretar situaciones personales dentro de un contexto social, son varias las razones que podemos ver así a simple vista y que nos van a ayudar a entender este contexto. Por ejemplo, una de ellas, la imaginación sociológica nos ayuda a evitar que culpemos solo al individuo por no entender su entorno social. Y partimos desde ahí, primero que todo.
porque a veces no analizamos su contexto y eso lleva a tal vez culpar a esa persona. Otro concepto, por ejemplo, podría ser la imaginación sociológica nos permite ver esos patrones donde solo se veían casos aislados, pero cuando se hace de pronto un análisis más profundo y se da cuenta uno que no es una sola persona la que está en la misma situación, sino que hay varias, un porcentaje alto, entonces ahí es donde analizamos de que el problema no se trata de una persona, se trata de un problema social que está afectando a una comunidad en estos casos. Otro concepto relevante por lo cual es interesante analizar estos contextos en los que vivimos hoy, también nos ayuda a comprender nuestra posición dentro de la sociedad. Eso lo determinamos muchas veces el entorno en donde vivimos, la familia donde estamos, el modo económico, el estrato de los barrios, todo eso hace parte también de este mismo estudio, de este mismo contexto que nos puede ayudar a ver esas situaciones que son tan relevantes. Y hay muchas más. Por ejemplo, también convierte esas experiencias en comprensiones críticas. Y esta nos va a ayudar a analizar mejor el punto de vista de la sociología de la imaginación. Entonces, podemos decir que la imaginación sociológica nos permite comprender a nosotros mismos como parte de un mundo social más amplio. Nuestras experiencias dejan de ser vivencias aisladas para convertirse en ventanas para entender cómo funciona la sociedad. Otro punto importante también es que Mill sostiene que para entender la vida de las personas es necesario analizar también el momento histórico en el que viven, sin dejar de lado las instituciones que organizan la sociedad. Esta perspectiva también invita a cuestionar lo que se da por hecho, a mirar más allá de las explicaciones individuales y a descubrir las fuerzas sociales que influyen en nuestras decisiones y oportunidades. Entonces, qué bueno por lograr entender que la imaginación sociológica lo que nos va a ayudar es a comprender cuántos problemas vive la gente, pero que no tiene que ver solamente de manera personal, sino que eso hace parte del entorno social, porque no son uno, son varios los que se encuentran quizás viviendo la misma situación. Compañera Yolenis y compañera Carol, en las actividades del curso tuvimos que analizar situaciones comunes como dinámicas familiares, problemáticas comunitarias y experiencias educativas. Les pregunto, ¿cómo se evidenció allí el uso de la imaginación sociológica? Yo lo entendí especialmente cuando analizamos la imaginación sociológica en la vida cotidiana. En un principio lo veía como algo muy individual, pero después de usar la imaginación sociológica pude identificar cómo factores sociales, económicos o culturales influyen en lo que vivo a diario. En mi caso, la imaginación sociológica se hizo evidente en la fase de acercándonos a la realidad. Ahí pude entender que muchas de las experiencias que yo veía como algo personal realmente están conectadas con factores sociales. Por ejemplo, mis decisiones, mis hábitos o incluso las dificultades que enfrento no dependen solo de mi voluntad, sino que también están influenciadas por mi familia, por el contexto económico donde crecí, por la educación que recibí y por las normas sociales que me rodean. Al verlo así, pude reconocer que lo que me pasa no es algo aislado, sino que forma parte de dinámicas sociales más amplias. Y yo siento que eso es justamente lo que nos permite la imaginación sociológica, entender nuestra vida desde una mirada más crítica y contextual. Ahora quisiera abrir una pequeña conversación entre todos. ¿Cómo creen que aplicar la imaginación sociológica transforma la forma en la que entendemos nuestra vida cotidiana
o los problemas sociales de nuestra comunidad? Bueno, compañera Carolina, creo que nos ayuda a no culpabilizar solo a la persona, sino a comprender que hay estructuras que influyen. También creo que nos ayuda a interiorizar más en nosotros y nuestro entorno para de esta comprender mejor algunas temáticas. Yo siento que cuando uno empieza a aplicar la imaginación sociológica, cambia totalmente la manera en la que uno entiende su propia experiencia. Ya no vemos los problemas solo desde lo individual, sino reconociendo también su origen social. Esto nos ayuda a ser más críticos y a darnos cuenta de que detrás de lo que vivimos hay estructuras, instituciones y hasta momentos históricos que influyen en nuestras decisiones y oportunidades. Desde esa perspectiva, uno deja de pensar que todo depende únicamente del esfuerzo personal y comienza a ver los factores sociales que marcan la vida cotidiana. Para mí, esa mirada es clave porque nos ayuda a ubicarnos dentro de la sociedad y a entender mejor tanto nuestra realidad como la de la comunidad. Bueno, finalmente hemos visto que la imaginación sociológica no solo es un concepto teórico, sino que es una herramienta práctica que nos permite ayudarnos a comprender nuestras experiencias y la de nuestras comunidades dentro de un enfoque más amplio. Compañera Carolina, agradezco su compañía, de igualmente a nuestros estudiantes invitados y por supuesto a nuestro compañero experto sobre el tema. A todos los oyentes, gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.